Ejercicio 10b.10, el cual trata de la convección libre en tubos concéntricos de altura finita. El ejercicio dice lo siguiente: un fluido está contenido en un espacio anular vertical cerrado por arriba y por abajo. La pared interior de radio KR se mantiene a la temperatura TK y la pared exterior de radio R se mantiene a la temperatura T1. Usar las suposiciones y el método de la sección 10.9 para obtener la distribución de velocidad producida por convección libre. Inciso A. Primero deduzca la distribución de temperatura y nos dan la ecuación, donde G es igual al radio menor entre el radio mayor. B. Luego deduzca que la ecuación de movimiento es la siguiente, nos dan la expresión, donde nos dan el valor de las dos constantes que son A y B. También nos muestra la figura del patrón de convección libre en un espacio anular con la temperatura 1 mayor a TK. Muy bien, para empezar este problema, lo primero que tenemos que hacer es plantear algunas suposiciones a dicho sistema. Supondremos que el tubo tiene paredes muy altas, por lo tanto los efectos de calor en la parte superior e inferior se pueden omitir. Entonces la temperatura solamente quedaría en función del radio. Una vez que hicimos estas suposiciones, es posible realizar un balance de energía sobre la placa, en la cual consideraremos una densidad y una K constantes, y no olvidando que estamos tratando con condiciones cilíndricas. Esta ecuación la podemos obtener del apéndice B, sección B.9 del libro Beard. La ecuación del balance de energía del sistema es la siguiente. Y es aquí donde tenemos que plantear de nuevo algunas suposiciones que se ajusten a nuestro problema. La primera suposición que queremos es que el sistema está en estado estacionario. La segunda es que el fluido en el tubo no está rotando, por lo tanto podemos decir que el término de la velocidad en θ es igual a 0. El tercero es que el fluido no penetra las paredes del tubo, por lo tanto se puede descartar el término de velocidad en la coordenada r. Y por último, también supondremos que podemos despreciar el término del fluido viscoso. Eliminando los siguientes términos de la ecuación, según las suposiciones que acabamos de hacer, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Una vez que eliminamos los términos que no necesitamos, nos damos cuenta que ahora la ecuación solo depende del radio. Entonces podemos pasar de tener unas derivadas parciales a hacerlas totales, ya que ahora solamente dependen de un solo término. La primera derivada respecto a r la podemos proponer como la constante a para después facilitar los cálculos. Pasamos a derivar por el método de variables separables la ecuación, obteniendo que la temperatura en el sistema está dada por la constante a por el logaritmo natural del radio más otra constante b. Pero ahora bien te preguntarás, ¿cuánto valen estas constantes? Para poder obtenerlas tenemos que hacer uso de las condiciones de frontera del sistema, las cuales nos las proporciona el mismo dibujo que contiene el problema, el cual nos dice que para la condición de frontera número 1, R va a ser igual a KR y la temperatura va a ser igual a TK, que es la temperatura de las paredes en el tubo interior. Y en la condición de frontera número 2, el radio va a ser igual al radio de todo el tubo, es decir, R mayúscula, y la temperatura sería la temperatura en la pared del tubo exterior, la cual se denomina como T1. Ahora bien, utilizaremos estas condiciones de frontera. Primero, sustituyendo la condición de frontera número 1 en la ecuación de la temperatura, obteniendo la ecuación número 1. Y luego utilizaremos la condición de frontera número 2 y obtendremos lo que es nuestra ecuación número 2. Pasamos a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2 y como vemos en la resta se elimina la constante b, quedándonos solamente la a para posteriormente pasar a despejarla, obteniendo su valor respecto a las temperaturas del sistema y la constante k. Ya que tenemos el valor de la constante a, podemos sustituir este valor en la ecuación número 2 para despejar y conocer el valor de b. Una vez que ya obtuvimos el valor de cada una de las constantes, es decir, a y b, podemos sustituirlas en la ecuación de la temperatura. Simplificamos y agrupamos términos y aplicamos la propiedad de los logaritmos para obtener una división de logaritmos entre el radio menor y el radio mayor. Ahora, para poder simplificar aún más la ecuación, que en los datos del problema nos dice que G es igual al radio menor entre el radio mayor. Por lo tanto, sustituimos esto en la ecuación y nos queda lo siguiente.
Por último, dejamos todos los términos de la temperatura del lado izquierdo y acomodamos la ecuación para obtener exactamente lo que nos decía el problema. Finalmente, ahora sí, lo que nos pide el inciso A, el cual es la distribución de la temperatura en el sistema, el cual está descrito en la ecuación que se presenta aquí. Ahora, para obtener lo que es el inciso B, nos pide obtener la ecuación de movimiento y para ello debemos comenzar diciendo que en estos casos la densidad en la convección libre se comporta de la siguiente manera, debido a que es necesario expandirla en una serie de Taylor alrededor de la temperatura. Ahora, sí podemos proseguir a determinar la ecuación de movimiento de igual manera, considerando la densidad y la K constantes, igual en condiciones cilíndricas. Esta ecuación la podemos obtener del apéndice B, sección B6, del mismo libro que pues ya he estado mencionando. Para poder determinar la ecuación de movimiento es necesario recordar las suposiciones que hicimos anteriormente para cada una de ellas, quedándonos en la coordenada R, el negativo de la derivada parcial de P respecto a R. De igual manera para la coordenada en θ nos queda solamente el negativo de menos 1 entre R por la derivada parcial sobre θ. Pero en el caso de la coordenada en z no se eliminan tantos términos, quedándonos pues dicha ecuación que se muestra aquí. Ahora, pues es necesario analizar la ecuación de continuidad para poder determinar qué otros términos podemos descartar de dicha ecuación. Esta ecuación la podemos sacar del apéndice B, sección B4. En condiciones cilíndricas la ecuación es la siguiente. Ahora, como ya hemos dicho, consideraremos la densidad constante en este sistema. Entonces podemos descartarlo de la ecuación. Como dijimos en las oposiciones de un principio, el fluido no rota y no penetra las paredes del tubo. Por lo tanto, se pueden eliminar dichos términos, quedándonos solo la ecuación como la derivada parcial de z respecto de z. Por lo tanto, podemos decir que Bz está en términos del radio y de θ, pero como consideraremos el fluido que lleva un patrón simétrico, las coordenadas angulares estarían dadas por la siguiente expresión que se muestra aquí. Entonces P quedaría en términos de z y lo que era una derivada parcial respecto a z ahora pasa a ser una derivada total. Finalmente, la ecuación de movimiento nos quedaría de la siguiente manera, eliminando los términos que anteriormente dijimos que valen 0 y la ecuación se resume de esta manera. Recordando que el término Gz equivale al negativo de la gravedad, lo podemos sustituir en dicha ecuación y nos queda lo siguiente. Ahora lo que haremos con la ecuación será sustituir el valor de la densidad de la convección libre justamente aquí y quedándonos la ecuación de la siguiente manera. Realizamos las respectivas operaciones y simplificamos para poder obtener de esta manera dicha ecuación. Ahora recordamos de los datos que da el problema lo que vale G y de esta manera podemos despejar pues lo que vale R minúscula, lo que es igual a G por R mayúscula. Ahora en donde estaba R minúscula pues vamos a poner G por R mayúscula respectivamente. Agrupamos los términos que sean similares y multiplicamos todo por R cuadrada para eliminar dicho término del denominador. Recordando del inciso A, la ecuación de la distribución de la temperatura podemos integrarla a dicha ecuación sustituyendo el término de T menos T1, la cual se muestra aquí. Justamente aquí la vamos a integrar. Y la expresión nos queda de la siguiente manera. Para finalizar con esto y adecuarla al modelo que se nos plantea en un principio, supondremos dos coeficientes de la ecuación para resumirla y para que finalmente nos quede de la siguiente manera, obteniendo el inciso B del problema, el cual nos pide hacer la deducción de la ecuación de movimiento. Y para poder describir esta deducción se obtiene la siguiente ecuación.